proceso después de este paro en Santa Cruz de 36 días, resulta que la Fiscalía ha decidido agrupar en un solo caso las denuncias contra el gobernador Camacho, contra el presidente del Comité Cívico Pro Santa Cruz, Calvo, y contra el rector de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno Cuéllar. Son las tres Cs que están entrando en el mismo caso: Camacho, Calvo y Cuéllar. Para comprender mejor esto, hemos invitado a Franklin Gutiérrez, abogado constitucionalista, a quien yo le estoy muy agradecida por venir hasta acá, hasta el programa. Abogado, bienvenido. Y nos gustaría primero que nos explique si se puede, si es esperable o no un caso que incluya a tres personas diferentes. ¿Cuál es el marco en el que se está dando este caso? Bien, muy buenos días, gracias por la invitación. El marco es lo que está previsto en el Código de Procedimiento Penal. Existe la economía procesal, que en materia penal se denomina la acumulación, pero la acumulación es una audiencia que se realiza ante el juez cautelar, cuando una de las partes solicita que se acumule en un solo caso investigativo varias denuncias, y para que pueda darse la acumulación tiene que existir identidad de sujeto, identidad de causa, ¿no?, e identidades de delitos. Es decir, que no podemos acumular, digamos, un delito de robo con un delito de lesiones o que no tengan nada que ver. Cuando se da la acumulación es porque el Ministerio Público lo decide y pide al juez cautelar. En este caso, la Fiscalía General, por el principio al Ministerio Público de unicidad, que está en la ley del Ministerio Público, ha decidido llevar a cabo en uno solo tres denuncias importantes. Le voy a leer lo que dijo el señor Lanchipa en declaraciones Detrás de la Verdad Televisión. Como Ministerio Público y por conexitud, así lo dijo, por conexitud de casos, se ha dispuesto la acumulación de todas las denuncias que se han presentado contra el señor Camacho, el señor Calvo y otros. Entendemos, por supuesto, que se encuentra Cuéllar también acá, ¿no? Así es. La conexitud es un término nuevo que se utiliza en la ley 1970. En el antiguo código era acumulación. Ahora se habla de conexitud. Delitos y sujetos conexos por un nexo causal similar. Eso significa en teoría del delito. Ahora, esa conexitud, como yo les decía, tiene que haber identidad de sujetos. Sin embargo, esa es una posición unilateral del Ministerio Público, porque una vez que lo citen a Camacho, al señor Cuéllar y a Calvo, seguramente con la primera citación y conforme dice el procedimiento penal, ellos tienen 10 días para poder incidentar esa decisión ante el juez cautelar y decirle: no estamos de acuerdo que el caso se lleve a cabo en La Paz, por decir, porque el delito se dio en la ciudad de Santa Cruz. Yo vivo en la ciudad de Santa Cruz. Eso seguramente van a decir, y se va a plantear ese incidente. Dentro de los 10 días lo tienen que hacer. El juez cose en traslado al Ministerio Público y a las víctimas para que también se pronuncien, y va a haber una audiencia incidental. De hecho, quiero recordar que el fiscal departamental de Santa Cruz, Roger Mariaca, ha indicado ya que radica en Santa Cruz porque los jueces de La Paz y Sucre se excusaron. Por la noche, Mariaca explicó que son dos procesos. Uno de ellos se desarrollará en La Paz, donde se realizó la demanda, y otro que se denunció en Chuquisaca pasará a jurisdicción de Santa Cruz. Bueno, seguramente, yo tengo entendido que hay 1000 denuncias, por si acaso. No solo son 3, son 1000 denuncias que abarcan contra los autores. Lógicamente las investigaciones darán contra autores intelectuales, materiales, ¿no es cierto? Pero todo apunta a una autoría intelectual de Calvo, Camacho y Cuéllar. Sin embargo, este problema de diversificar el proceso investigativo perjudica, ¿no? Porque con un criterio el fiscal de Sucre va a iniciar la investigación, el de La Paz, el de Santa Cruz, y eso perjudica a ambas partes.
Lo que yo considero es que esto lo va a definir el juez cautelar en un incidente, que lo tiene que plantear la parte demandada, o sea, Cuellar, Calvo, Camacho, lo van a hacer, seguro. ¿Pueden asumir una defensa también unida, una defensa de los Claro, tres, o cada así es. uno va asumiendo la defensa? ¿Qué es lo que se Yo recomienda? considero que en materia penal, si bien van a tener 3 abogados distintos de defensa técnica, pero la estrategia va a ser una sola, porque tienen que ceñir su conducta al Código de Procedimiento Penal. Y al final no decide el fiscal, porque el fiscal como cabeza de la investigación, director de la investigación, puede tomar una decisión por unicidad, decir, yo me voy a basar en el Código de Procedimiento Penal, porque si bien ellos viven en Santa Cruz, pero los resultados son a nivel nacional. Y el resultado, miren ustedes cómo se va a manejar, el resultado se dio con la ley en la ciudad de La Paz. Es decir, que el delito nace y terminó en una ley, bajo presión. Entonces, por eso que el presidente no se hizo ningún problema en lanzar la ley, porque el presidente podía oponerse y decir, yo no voy a dejar que usurpen mis funciones, que el legislativo la publique en la Gaceta. Pero él la publicó y dice, es bajo presión, y por lo tanto esa presión se la traslada al ámbito penal y dice, ahí está, la competencia se apertura en La Paz porque el resultado de ese delito se dio en La Paz, y el procedimiento penal dice bien claro, ¿cuál es la autoridad competente para poder llevar a cabo este juicio? La ley da varios catálogos, dice el lugar donde vive el imputado, donde se dio el hecho o donde se dio el resultado. El resultado se dio en La Paz, en el con legislativo, por supuesto. Sin embargo, el plantear la ley como un resultado estaría también abonando a esa hipótesis de persecución política, dado que el resultado conlleva una decisión política también, por no hablar de la, comillas, presión que ejerce también una parte del movimiento al socialismo, porque el pedido de ley no únicamente proviene de esta parte, digamos, opositora al gobierno, sino del propio MAS. Entonces, el resultado termina siendo un resultado, si me permite, político, lo que abonaría una vez más a esta hipótesis de una persecución política. Estos delitos como el terrorismo, la conspiración y lo que era antes la sedición, porque eso ya no está vigente, siempre tienen un componente político, ¿no? Y el componente político, en este caso, llega al legislativo y el legislativo puede decir, hay un eximente de responsabilidad penal para el presidente y para los diputados. ¿Cuál es ese eximente de responsabilidad? La presión de Santa Cruz y además por el principio de la paz social hemos viabilizado esa norma. Pero esa norma nace a raíz de una raíz podrida, lo que se llama el árbol envenenado en materia penal, ¿no? Si la raíz es podrida, los frutos también lo son. Por lo tanto, yo siempre he manejado esa teoría en varios medios de que esa ley tenía algo por atrás, que la ley que iban a lanzar daba una mala jurisprudencia legislativa, no procedía una ley. Repetir lo que dice... ¿Y por qué deja una mala jurisprudencia? Porque no puede haber una base de un hecho social y un fenómeno social que necesita solución a través de una ley. Pero si yo voy a hacer una ley basándome como raíz un decreto supremo y voy a copiar lo que dice el 146, inciso 5 de la Constitución a una ley, estoy plagiando lo que dice la Constitución a nombre de ley, y eso es lo que han hecho. Entonces, dentro de la ciencia del derecho, eso no es pues, un procedimiento claro, no es un procedimiento legislativo, de interpretación legislativa, puesto que... Aquí hay una responsabilidad, por lo tanto, del oficialismo también. Por supuesto. Desde los legisladores del MAS. Claro, yo siempre les dije que todos son responsables. ¿Por qué? Porque están sentando una mala jurisprudencia a título de dar la paz. Entonces ellos deberían explicar muy bien y decir, bueno, vamos a hacer permisión de plagiar lo que dice la Constitución y lo vamos a volver ley. O sea, ¿eso dónde se da? ¿En qué parte, en qué país se da aquello? No se da en ninguna parte, en ningún país latinoamericano. Yo he visto de que un artículo de la Constitución lo copian y lo vuelven ley. O sea, esa es una mala práctica legislativa, ¿no? Entonces, ellos dijeron, bueno, esto es por la paz social en Santa Cruz, para evitar que sigan muriendo de hambre, que sigan los enfrentamientos en Santa Cruz.
Es la permisión que ellos dicen, por eso hemos hecho esta ley. Claro, ya la ley está hecha, pero la mala jurisprudencia queda ahí. ¿Existe en el marco de la estrategia de la defensa la posibilidad real de plantear una contraacusación, si me permite, de persecución política? ¿Existe? No. En el antiguo sistema había la contraquerella. El nuevo sistema lo ha eliminado aquello, ¿no? En este caso, lo único que queda es que ellos pueden activar por su parte otra acción penal, pero también pueden defenderse, ¿no? Pueden defenderse. Yo creo que ellos tienen mucho para asumir defensa, todo depende de la calidad de abogados que tengan, porque a veces escuchamos abogados que piensan con la mentalidad de la anterior Constitución y con la mentalidad del antiguo Código de Procedimiento Penal, y no es así. Desde la Constitución del 2009, con el nuevo modelo de Estado, las teorías del delito son totalmente distintas. De hecho, en estas últimas horas, el gobernador Luis Fernando Camacho y el rector Vicente Cuéllar ya han lanzado acusaciones públicas al gobierno por separado, por pretender judicializar los 36 días de paro indefinido en Santa Cruz en demanda de este censo. Comillas. Todos hemos visto el revanchismo con el que actúa el gobierno. No he sido notificado y sin duda han hecho público que habrá procesos, por eso estamos esperando que nos notifiquen. Son declaraciones del gobernador cruceño. Esto no es desconocido, es la forma como actúa el gobierno, judicializando nuestras luchas y llevándonos al escenario del banquillo de los acusados. Y por su parte, Vicente Cuéllar, de la Universidad Gabriel René Moreno, ha calificado como una mala señal estas advertencias de proceso en su contra. Es una mala señal, comillas, que empiece a judicializar la protesta, que se empiece a judicializar la protesta. Ojalá que sea solo una denuncia y la justicia actúe de manera independiente. Creo que judicializar el derecho a la protesta que tenemos todos los bolivianos es una mala señal, es persecución política y abuso de poder. Sin embargo, estamos en condiciones de presentar 2 millones de testigos para cuando seamos notificados. Bueno, la protesta también es vandálica, ¿no? Eso no es innegable. Tenemos filmaciones, periódicos, todo aquello. Ha sido una protesta de reivindicación. Pero han sido malos políticos. Calvo, Camacho, no han sabido manejar bien el tema de la protesta que ellos llaman. Yo, ¿qué hacía en lugar de ellos? Decía muy bien, ellos se han lavado las manos, han dicho que estamos fracasando, lo llevaremos al legislativo el tema. Peor es ahora. Lo que ellos deberían haber buscado es un pacto social con el Ejecutivo. Decir, hagamos el paro, pero firmemos un pacto para evitar estas persecuciones políticas. En un acuerdo transaccional donde se maneja un adagio jurídico que dice todos ganan, todos pierden. Entonces podían decir, hagamos un pacto social. La delincuencia se dio, hay que perseguir de ambos lados. De ambos lados. ¿Sí usted sí da margen a que se esté dando una persecución política? Hay persecución política, lógicamente. En este tipo de delitos siempre hay persecución política, porque se ha afectado la economía del país, ¿no? Entonces, tiene que haber persecución política. Yo no entiendo cómo manejan el término persecución política y lo mezclan con persecución jurídica. A ver, una pregunta de tesis. ¿Puede darse persecución política y persecución jurídica al mismo tiempo en una democracia? ¿Qué respondemos? Yo traslado esa pregunta a la Constitución y traslado esa pregunta al ámbito jurídico. La Constitución en el artículo, si no me equivoco, 110, ¿sí? Dice que quien afecte derechos constitucionales queda sujeto a los órganos judiciales. Y en este caso ha habido. Ahora, durante la investigación se verá pues si Camacho, Calvo son autores intelectuales o no son, porque eso es bien difícil de probar. Es bien difícil de probar, porque se puede desbordar. Yo convoco a un paro. Murillo fue colgado con un proceso judicial. ¿No es cierto? Pedro Domingo Murillo. Lo acusaron de rebelión ante la corona. Lo juzgaron, un juicio rápido, pero lógicamente a veces uno puede convocar y se desborda, las masas se desbordan.
¿hasta dónde llega la autoría intelectual en estos casos? Eso solamente se va a ver en la investigación. Si son autores intelectuales, son autores materiales, quienes han planificado aquello, entonces las teorías del delito son distintas ahora, tienen que ir con el modelo de Estado. Entonces, yo creo que la persecución política en el ámbito del modelo nuevo de Estado siempre va a ir con el ámbito jurídico, en tipos de penales de terrorismo, conspiración, alzamiento armado, tiene su componente político, no es malo.